episodio. Felices de que está el clima muchísimo más agradable, amigos. Hasta voy a poner la pava en pleno mediodía para tomar unos mates. La verdad que estamos muy contentos. Llegamos del lado del Pacífico, entonces también se siente un poco más el fresco más allá después de la tormenta. Estamos muy contentos por ese lado. Ya dejamos Los Cabos, que fue toda la parte sur de Baja California Sur. La verdad que era difícil el acceso a las playas, ciudades grandes y demás, entonces fue un paso muy rápido, por eso no grabamos nada, pasamos así con la Toyo y seguimos camino. Entramos de vuelta al municipio de La Paz. Estamos en un pueblo que se llama Todos los Santos, que lo que vamos a hacer está sobre el Pacífico. Vamos a recorrer el pueblito porque es un pueblito mágico y nos lo recomendaron mucho, y después creo que ya seguimos de vuelta ruta como para el lado de La Paz, La Ventana, como de vuelta para el lado del Mar de Cortés, ya por los últimos días después subir a la Baja California, porque la verdad que el Mar de Cortés es súper diferente al lado del Pacífico. El Pacífico lo vamos a tener también más arriba, entonces con este tiempito corto que nos queda acá en México queremos disfrutar mucho el Mar de Cortés, que es súper diferente y cristalino y piscina, así que creo que acá vamos a hacer un recorrido rápido y después ya mate y ruta hacia de vuelta al Mar de Cortés. Por acá estoy haciendo unos tostaditos de queso y lo tenemos a Diego acá, bueno, en el parque que paramos, charlando con un grupo de motoqueros que hay. Está entretenido ahí con Abby, esperando a que esté los tostaditos y el mate para salir a caminar un poquito por el pueblo. Ya estamos caminando por el pueblito que está no está sobre la playa, está como unos 3 kilómetros de la playa. Sí. Y estamos en el icónico Hotel California. El hotel para los que conocen, sí. Dicen que se inspiraron en este hotel para hacer la canción, así que bueno, acá estamos y como que bueno, eso le dio un icono a que la gente lo venga a visitar. Sí, de hecho hay, o sea, está el hotel hay negocios. Ahí, pero este es el Hotel California Bar, las perlas del Hotel California, sí. El Hotel California tienda. Pero el hotel es ahí. El pueblito muy lindo, muy pintoresco y demás, pero a la península, sí, a la península de Baja California vinimos en busca de playas, así que un paseíto rápido y nos vamos a pescar a alguna otra playa para pasar el día y para descansar hasta mañana. Vamos a ir en busca, todavía no sabemos bien el rumbo, vamos a ver a qué playita nueva vamos a pasar. Volvimos del lado del Mar de Cortés, estamos en La Ventana, estamos como si fuera en la punta más sur de La Ventana, unas 3-4 cuadras del centrito, porque acá podemos estacionar sobre la playa y miren lo que es eso, es un bosque, no sé cómo se le llama, de cactus. Increíble la cantidad que hay, es todo así y por este lado tenemos la playa, el acceso a la playa, que ahora les voy a ir a mostrar, pero primero me voy a preparar el mate porque va a haber atardecer seguro. Por allá está más la ciudad y creo que hay otra ciudad al lado de La Ventana un poquitito más grande. Y bueno, acá vamos a dormir, mañana vamos a averiguar porque nos decían que acá está muy bueno para ver kitesurf, para hacer buceo o snorkel y demás. Vamos a ver si se da para hacer alguna actividad porque el mar está movido todavía por la tormenta, nos contaban, y hay una isla acá enfrente que ahora desde la playa con los matecitos vamos a ver si se puede ver, que también nos dijeron que está muy interesante para visitar. Vamos a ver qué se puede hacer, pero hoy ya llega el atardecer, mates, vamos a descansar por acá. ¿Qué les parece? Hoy sí que vamos a dormir solos acá, solo acompañados de los cactus.
Hoy es el día de pizza a la parrilla. Ahí lo tenemos a Diego haciendo el fueguito. Comenzando. Por allá tenemos la playa, como les mostramos que estamos estacionados acá en la ventana. Y tanto que me insistieron y lo pidieron, acá yo estoy amasando las pizzas, ya estoy levando acá la masa. Por acá está ahí, recién la armé. Acá tengo la salsa ya preparada. Y un buen dato, acá en México, por lo menos también en Centroamérica y demás, la mozzarella no es, no sé, como que no tiene sabor, es más como un plástico, es muy neutra y no es salada y demás. Entonces una buena opción es el queso Gouda, que es bastante saladito, es como un queso tipo holandés. Es bastante saladito. El manchego también puede ir, pero este va muy bien, así que vamos a usar este para las pizzas. Decidimos salir de la ventana, lugar que nos gustó mucho, pero decidimos por los tiempos volver para el lado de La Paz, porque también estábamos preocupados por la rueda y queríamos ya sacarnos ese tema de encima, poder solucionarlo. Y malas noticias, acá estamos, justo por suerte había una llantera, le pusimos de vuelta el líquido a un segundo que teníamos. Primero había funcionado bien, pero ni bien hicimos 1 o 2 kilómetros de ruta, ya se empezó a desinflar y a hacer ruido, así que se perdía todo el aire. Así que no vamos a llegar a hacer los 70 kilómetros. Paramos a pedir prestada una llave porque la nuestra se rompió, pero creo que no vamos a ponerle auxilio. Acá nos cobran 100 pesos para hacer un parche, así que vamos a intentar ponerle un parche para con eso seguir circulando y por lo menos llegar a La Paz y resolver. En la página de Continental, nuestro amigo Pedro de Tijuana, un genio, nos ayudó y conseguimos un modelo que tiene otro nombre, pero que tiene todas las medidas aparentemente de la que necesitamos. Sale bastante cara, 3.500 pesos mexicanos, es un montón de plata, pero vamos a tener que resolverlo sí o sí, no nos queda opción, no podemos arriesgarnos y correr peligro de tener una rueda mal. Por el peso que tiene la Toyo, no es bueno tener ruedas que no estén en condiciones. A ver si la compramos online, solo que demora como unos 10 días, de 7 a 10 días, así que estamos viendo de llegar a comprarla, en ese caso ver si llegamos, si es mandarla a La Paz, si es mandarla más arriba y arriesgarnos a seguir con esta rueda para no esperarlo acá por los tiempos que nos quedan para tener que salir de México, que máximo podemos estar hasta el 13 de octubre. Primero hay que resolver esto para poder llegar a salir de acá, que realmente es un pueblo muy chiquito, no hay ni negocios casi. Y también queríamos averiguar si en Estados Unidos era un poco más económica, eso nos tenemos que poner a investigar hoy a la noche, porque si hay mucha diferencia de plata, vamos a ver que con la de auxilio y con esta, no sea, que lleguemos por lo menos a Estados Unidos, y si sale lo mismo, más o menos lo mismo, si la compramos acá en México. Así que después de solucionar esto, llegar a La Paz y ponernos a investigar, va a ser que veamos qué decidimos sobre esta rueda. Por lo pronto, pobre Die está ahí sacando la rueda con la llave que le prestaron para que el señor no la pueda emparchar. Bueno, lamentablemente la rueda no solo tiene el agujerito que nosotros pensábamos. Esto no sé si habrá pasado, paren que lo encuentre ahora. Esto no sé si habrá pasado, miren esto. No sé si habrá... No sé, digo. No lo vimos. No lo vimos antes, pero estaba al lado de adentro. Yo no sé si esto habrá pasado por andar con la rueda baja o realmente una piedra se le metió ahí y le hizo ese tremendo tajo, pero por ahí no está perdiendo el aire. El aire lo perdía por otro agujerito que tiene por ahí. Que habíamos visto originalmente. Correcto. Les mostramos en el anterior video. Así que creo que lo que voy a tener que hacer sí o sí es sacar la rueda de auxilio, che. No me queda otra. Rueda de auxilio puesta. Esperemos que vaya todo bien y podamos llegar a destino. Crucen los dedos, amigos, manden buenas energías. Vos no crucé mucho los dedos, que la última vez que hiciste así empezó a vaciarse la rueda. Un desastre mis dedos.
pudimos llegar bien hasta el destino que teníamos planeado, que es Playa Tecolote, y ya voy a dar vuelta a la cámara para mostrarles el spot en el que nos vamos a despedir de la parte sur de Baja California Sur. Así que estamos de vuelta cerquita de La Paz, de la capital. Volvimos a las playitas que están acá cerca, que para mí son las mejores. Piscina, agua cristalina, son las que más nos sentimos cómodos para acampar. Volvimos para este lado y acá nos vamos a quedar unos días antes de seguir subiendo para el norte. Vamos, que les muestro acá el hermoso paisaje y los vecinos que tenemos. No sé si están preparados para esta vista de la cocina. Miren lo que es el color del agua. Tenemos estas palapitas que son públicas, que están buenísimas para tener sombrita. Por allá es toda la playa y acá estamos como en la punta. Acá estamos aprovechando el sol espectacular que hay acá para cargar a la bicicleta, así que agradecidos. Ahí lo tenemos a Diego juntando leña para un fueguito. Te hice una propuesta para hoy a la tarde, y tu respuesta fue: ¿qué me vas a pedir? ¿Qué te ofrecí yo? Contale a la gente qué te ofrecí. Bueno, Diego está muy contento con este lugar y aparte el clima, no saben qué bien que está acompañando. O sea, a la noche tenemos frío, no lo podemos creer. O sea, hace unos 20 grados, pero está fresquito porque hay viento. En el día está súper agradable, hay viento. Acá es una playa que es famosa, digamos, o sea, tiene siempre un viento constante, pero del mediodía hasta el atardecer es súper tranquilo y no hace tanto calor, así que está ideal. Y Diego me propuso hacer una fogatita al atardecer con unos mates ahí en una de las palapitas. ¿Qué? Te ofrecí, te dije: mi amor, ¿querés tener una tarde mágica? Si nadie nos ocupa la palapita, yo te preparo un fueguito, un matecito, ponemos la mesita, las sillitas, hacemos todo para que tengas una tarde hermosa. Y tu respuesta fue: ¿qué me vais a pedir? Así que se suspendió. Vamos a ver si conseguimos que me cambie el parecer y le podamos regalar a Aldana una tarde. Bueno, estamos de vuelta con vecinos, los chicos que les contamos que estábamos con la familia argentina en la primer playa que paramos, Pichilingue, y también tenemos vecinos de Brasil, así que está bien completa esta banda con este paisaje increíble. Esta playa tiene más o menos una extensión de unos 8 kilómetros. Vamos a ver después si hacemos toda una caminata por allá. Hay varias caminatas que cruzan las montañas estas desérticas y uno llega a otras playas espectaculares, solitarias, que solo se pueden llegar de esa manera o en barco. Enfrente tenemos la isla de Espíritu Santo, que es una isla que está protegida por la UNESCO. Hay paseos en lancha que uno puede ir a conocer, dicen que es increíble. Creo que de distancia hay como unos 6 kilómetros de acá hasta la isla, así que es medio complicado para cruzar nadando. Y aparte, esta ruta es la que usa el ferry, o sea, como dando toda la vuelta por allá, estaría como Pichilingue más lejos, pero es como sería por allá. Entonces, el ferry cruza todo para acá para ir para el lado de Mazatlán. Entonces, no sé si es buena idea hacer esto como nadando o no sé, por ahí con algo que dé visibilidad, pero igual es muy, muy lejos. Pero dicen que está muy lindo. Y por acá tenemos este paraíso. Hay una que está más feliz que nosotros con este clima. Está Chocha Abby, que no hace calor. Está disfrutando un montón y eso nos alegra muchísimo. No la vemos agitada desde que llegamos acá y nosotros tampoco. Está buenísimo, ¿no, Abby? Anda buscando ahí que robar de la arena. La hora y ya está el solcito arriba. Vamos a aprovechar y decidimos salir a nadar un poco. Crucen los dedos ahí de que encontremos cosas lindas para mostrarles. Y bueno, vamos un ratito al agua. Bueno amigos, yo salí antes del agua porque ya estaba bastante movidita y demás. Dije voy a entrar más tarde. Me vine a agarrar a Abby, me fui hasta la punta caminando y empecé a ver delfines. Vine corriendo a buscar las patas de rana y máscara y volvimos corriendo todos para allá. Los vimos a lo lejos, cuando me metí ya habían cambiado de playa, pero Diego estaba ahí en esa zona
haciendo snorkel. Estoy esperando ahora que vuelva para ver si los enganchó. Crucen los dedos y ojalá venga diciendo que los vio y que los puedo grabar, ojalá. Y si no, bueno, vamos a estar atentos a ver si vuelven para este lado para poder engancharlos por lo menos de acá afuera, porque es mágico cuando aparecen. Y bueno, estoy esperando. Me dejen ahí en los comentarios a ver si dicen si Diego los vio o no. Bien, decime que viste los delfines. Yo estuve a 30 metros y no los pude, les nadé. No sé si me viste de dónde vengo flotando. Sí, por eso yo fui corriendo allá. Impresionante, pero no los pude, los vi a 20 metros, pero no los pude filmar con la cámara, lamentablemente. Impresionante, pero estaban ahí. Empecé a escuchar el ruidito del delfín, no me salió ni parecido. Y ahí dije, no puede ser, debe haber sido que el oído de la presión o algo me hizo ahí un ruido raro. Seguí mirando, me hundí, en un momento lo empecé a escuchar más fuerte, y cuando miro así, pero estaban lejos, no los tenía cerca. Bueno, la próxima vamos a intentar grabarlos, si tenemos otro encuentro. Comienza una nueva aventura para Diego y para la bicicleta. Miren, acá estamos preparados, estamos acá con nuevos amigos, estamos con Mon y con Iris, que nos invitaron a hacer un paseo el lunes en kayak. Ya les vamos a estar contando más de eso, pero mientras tanto quiero que sepan que los chicos nos acaban de subir a su combi, a mí y a la bicicleta, para que podamos ir a buscar unos dulces de leches al Walmart. Así como suena tan insólito como lo ven, acá estamos listos para iniciar la aventura. Voy a volver manejando la bicicleta desde el centro de La Paz hasta acá nuevamente, pero eso va a ser al regreso. A la ida estoy salvado y muchas gracias, familia, ahí por ayudarme. Nos vamos para La Paz. Ya estamos en el Walmart, acá tenemos la bicicleta estacionada. Nos vamos a meter adentro para ver si la odisea de conseguir los dulces de leches es posible o no. Ajá, vamos a ver. Excelente noticia, gente. Tenemos nuestros dulces de leches por acá. Charán, charán. Hay alfajores para el fin de semana, gente. Qué alegría vamos a estar pudiendo hacer. Bueno, ahora nos resta volver, que ahora es donde arranca el desafío verdadero, hasta Tecolote en la bici eléctrica. Son como unos 30 kilómetros, así que deseenme mucha suerte. Podrán ver, esta es una ciudad en la que no hay muchos semáforos, hay solo algunos, y después es como en Estados Unidos, que están los altos en algunas esquinas. Te van indicando alto para los 4 lados, significa que tenés que llegar a la esquina y tenés que frenar, esperar y recién después avanzar. Por ejemplo, en esta esquina que estamos ahora, que vamos a llegar, el alto está... Bueno, son 4 lados, 4 altos, como dice acá. Entonces, básicamente, lo que tenemos que hacer es frenar. El que llega primero pasa. En este caso llegan ellos, listo. Ahora me toca pasar a mí. El de adelante frena también. Y así es como se maneja los 4 altos, que está muy, muy interesante. La verdad que La Paz se lo ve como una ciudad muy organizada. La verdad que es un lugar muy, muy lindo. Me encantó La Paz. Ahora sí, amigos, ya estamos en la playa y miren la vista que tenemos. Bueno, para allá es espectacular. Hay mucho monumento, mucho deporte, mucha actividad acá en el malecón. Nada, está muy bueno. Y ahora vamos a pasear por el malecón, obvio. La verdad que el paseo está divino, hay un montón de cosas que me gustaría mostrarles, pero tengo un problema. Todavía me quedan como 25 kilómetros de ruta, se me está haciendo de noche, por lo que no quiero dar mucha vuelta, quiero llegar rapidito.
Quiero ver si llego con la batería de la bicicleta. Tenemos un largo tramo todavía, así que a darle. No sé si están preparados para ver lo que hoy nos trajo esta mañana esta playa. Habíamos salido a caminar para allá, salimos sin los celulares, sin las cámaras, nada, porque dijimos vamos a caminar un poco con Abby, tranquilos, a disfrutar, que después cuando volvemos vamos a hacer por ahí una natación a las otras playas. Y justo estábamos acá unos metros ya volviendo y Diego me dice, ¡delfines! Muy cerca de acá. No nos daban las manos. Arrancó la carrera, nos daban las manos, como dice Aldana, empezamos, pero corrimos para acá, Aldana sujetando a Abby, me pasó la máscara, no sé. No, habría que primero abrir la puerta, sacar la máscara, la GoPro que no estaba en el case, metiendo en el case, bueno, tuve una corrida y yo me quedé con el celular filmando de afuera. Diego entró y dije, uy, se realejaron. Perdón, con mi cara me parece que estoy anticipando los resultados. Sí. ¿No? Pero no estoy anticipando lo que se viene. Sí, pero bueno, en un momento se alejaron y Diego, aparte sin aletas nada, dije listo, no nos alcanza. Y para que sepan, los delfines son bastante curiosos y son juguetones, ¿no? Entonces se acercan si a uno lo detectan. Lo pueden ver también en Honduras, que nadamos con delfines, esos videos son espectaculares. Y bueno, en un momento yo estaba grabando y se le acercan a Diego, empiezan como a volver para el otro lado. Yo creo que estaban cazando porque salían mucho por arriba, pero a las imágenes me remito. Mejor disfruten, suban el volumen, no le vamos a poner música, nada, porque disfruten el silencio. Ellos hacen un sonido espectacular, así que disfruten el canto de los delfines. Les damos como 3, 2, 1. ¡Ay, lo tiró al lado! Sí. Después de ese hermoso encuentro que les pudimos grabar un poquito, ojalá haya más encuentros. Vamos a estar atentos. Pero ya estamos preparando las cosas porque vamos a hacer una travesía nadando hacia Balandra y hacia otras playitas desiertas que hay acá a los lados. Creo que son un par de kilómetros de natación que vamos a tener, por lo menos 2 o 3, así que va a estar bueno. Sí. Vamos a ver a cuáles vamos, a cuáles llegamos, pero la idea es salir a nadar y a explorar como las playas o los lados acá de esta playa Tecolote. Los esperamos en el próximo video para ver cómo nos fue en esta travesía. Vamos a ir todos acompañados junto con la familia de argentinos que les presentamos también en el video, en el primer video acá de La Baja, y también con nuestro nuevo vecino de Brasil. Diego, ¿estás de postre con una frutita? Yo estoy con la frutita preparándome con energía. Perdón, ahí los platos almorzamos y como queremos salir rápido está todo un desastre, así que también cuando vuelva vamos a tener que acomodar la Toyo que está. Con esto de los delfines y las actividades no queremos perder ni un minuto del día. Acá se hace toda la noche. Los esperamos en el próximo. Y esperamos que les esté gustando los patios increíbles que les estamos mostrando y esta despedida de México.